para eso tenemos la vida del Señor Jesús. Él lo hizo. Él se sujetó a las autoridades de su época. Es tan sencillo como eso. Y lo que nos dice en el versículo 2 es que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Es decir, lo que debemos entender es que las leyes, pero nosotros mismos vivimos esto en la realidad de nuestras vidas. Porque por más que sea mundano el gobierno que gobierne, realmente nos damos cuenta que si nosotros hemos nacido de nuevo en Jesús, nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. ¿Entiendes eso? Nosotros como creyentes somos llamados a sujetarnos a la autoridad y a entender que esa autoridad está ahí puesta por Dios. Nos va a costar muchísimo, pero es lo mejor que Dios ha podido hacer para preservarnos y para preservar pues la vida y todo lo que esto implica. Pero es entender que nosotros como creyentes nos dice que no debemos ser las personas que toman la insurrección, el levantarse contra el gobierno o el apoyar a los que lo hacen pretendiendo que está bien estar en contra de eso. Nunca levantarse contra la autoridad va a traer algo bueno. Si tú lo lees, aquí lo que nos dice es la persona, y te animo, si eres juicioso, ojalá que hayas leído Romanos 13, porque ahí lo que nos dice es, porque él luego lo conecta con la honra a las personas y con los impuestos, y dice, pague, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto. Entonces, es entender que nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo, no se trata de quedarnos callados. Nosotros debemos ser personas que denunciamos que el mundo en el que estamos viviendo no está bien, ¿sí? Y que no lo vamos a apoyar, que no estamos de acuerdo con la inmoralidad, no estamos de acuerdo con la injusticia, con el pecado. Pero algo que la palabra de Dios nos pide a nosotros que hagamos es que oremos por nuestras autoridades. Y vamos a terminar con eso. Pero quiero mencionarlo ahí para que entiendas que a veces cuando estamos tratando estos temas que son tan álgidos, porque indefectiblemente algunos de ustedes piensan, está hablando de política, no es realmente esa la situación. De lo que se trata de esto es que esto nos va a llevar a la pregunta, y ojalá que te hayas hecho la pregunta, es bueno, listo, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero supongamos, ¿cierto? Vamos a suponer la pregunta, ¿en qué situaciones uno debe escoger entre obedecer a Dios antes que al gobierno? ¿Sí? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Es la pregunta lógica que tiene que venir, porque si Dios me dice a mí, sujétese a la autoridad, yo la he puesto ahí, yo voy en algún momento lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, me va a chocar contra mi creencia de Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo frente a lo que el gobierno me pide? Entonces, quiero mencionar algunos ejemplos de personas bíblicas, de personas que nos mostraron qué les pasó a ellos cuando su respeto y su sujeción a la autoridad estaba en contraposición con sujetarse y con seguir a Dios. Entonces pensemos, por ejemplo, los apóstoles, especialmente Juan y Pedro, en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 4 nosotros leemos que en el versículo 3 nos dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Por hablar de Jesús. Y cuando llegó el otro día, lo que dice es, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, directo. No más. Dejen de hablar de Jesús. Ya no más. Se acabó. Esto es lo que está haciendo la autoridad. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Y da una razón
que yo quiero que la pienses por un momento, porque él dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es uno de esos casos donde es evidente que las personas, específicamente por creer en Jesús, las autoridades les están diciendo no más. No más Jesús, ya no hablen más de Jesús, no más de ese tema, se acabó. Y este es uno de esos casos donde uno dice, entonces, ¿uno qué haría? Y aquí es donde tenemos que hilar fino de situaciones, y es extremos que a veces pasan, ¿cierto? Es claro que si tú trabajas, si tú estás en un trabajo y a ti te contrataron para hacer una labor, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para entender que tu tarea y tu labor no implica que la puedes dejar de hacer o de producir los resultados porque te vas a volver el misionero en la empresa. Porque tú dices, pero en la iglesia nos dijeron que les tenemos que hablar a todos de... Sí, pero eso tiene un momento, eso tiene un lugar, eso tiene una situación. Si a ti en tu empresa te llaman la atención y te dicen, venga, ves que usted aquí se vino, fue de misionero y no está produciendo lo que tiene que producir, pues eso es algo diferente. Pero está el otro extremo, ¿cierto? Nadie, nunca van a saber que yo soy creyente, ¿cierto? Y aquí están ellos y lo que nos dice es, nosotros no nos podemos callar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de dar nuestro testimonio. Y esta es una de esas primeras situaciones donde lo que nos dice es, cuando la sujeción a la autoridad directamente me está diciendo no hable de Dios, yo tengo que decir, no, un momento, yo no voy a dejar de hablar de Él. Otro ejemplo está en el libro de Daniel. Hoy estábamos viendo esto en la clase con los hombres. Él y sus amigos son unos jóvenes que eran, digamos, como de una tribu especial de los judíos. Y cuando el imperio que se los llevó como esclavos dijo, bueno, a los que son como de una tribu en especial los queremos formar como príncipes nuestros, digámoslo así. Y entre esos estaba Daniel y sus amigos. Y lo que les dijeron es, ustedes son escogidos por el rey y ustedes tienen que comer la misma comida que come el rey. Entonces, este es un rey pagano y dentro de lo que Daniel y sus amigos como judíos tenían en la comida era, no podemos comer cerdo, ¿sí? No podemos comer mariscos, no podemos comer frutos del mar, no podemos comer una serie de alimentos que para una persona que no tenía temor de Dios era, hágale, esto es lo que hay para comer. Entonces él le propone a la autoridad delegada por la autoridad y le dice, hagamos una cosa, denos 10 días a punta de agua y verduras y en 10 días usted haga la prueba para ver cómo nos ve comparado con otros jóvenes que también están siendo formados en este programa. Y lo que leemos es que dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Te das cuenta? Ellos fueron inteligentes en entender y decir, pues si nosotros decimos que no nos vamos a sujetar, lo que van a hacer es matarnos. Pero tuvieron que entender es, sí, estamos acá con un propósito, pero a pesar de eso le podemos pedir a Dios que nos muestre cómo manejar esta situación. Y si tú lees en el libro de Daniel, ves tras vez, tras vez, tras vez, lo que él hizo y lo que él manejó fue que la autoridad muchas veces se dejó manipular y él siguió siendo firme con Dios, ¿cierto? Tú lees cuando los enemigos de Daniel, porque él ya era una persona importante en el reino, le hicieron al rey firmar un edicto que decía, nadie puede orar a otro Dios. Y Daniel, como era su costumbre de orar, oró. Entonces vinieron y le dijeron, Daniel está orando, entonces hay que echarlo en el foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? No, un momento, usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe quién soy yo soy amigo del... No, listo, si es lo que dice la autoridad lo vamos a hacer. Fue al foso de los leones. Entonces, quiero que entiendas, porque a veces uno, en lo que le conviene, sale con este cuento que la ley
y que el derecho nos da, de la Constitución del 91 lo da, y es declararse objetor de conciencia. ¿Ustedes han escuchado eso? Y entonces yo no voy a prestar servicio porque soy objetor de conciencia, servicio militar. ¿Eres o te estás acomodando a una ley? ¿Cómo es la cosa? Y un tercer ejemplo que quiero mencionar es, en la época, antes de que naciera Moisés, el faraón, pues que los judíos eran los esclavos en Egipto, el faraón mandó a unas mujeres que eran parteras a que cuando naciera un bebé hombre de los judíos, le ayudaran a que muriera, ¿cierto? Para que no creciera tanto la población de ellos, que eran los esclavos de los egipcios. Y lo que leemos nosotros es que dice: sin embargo, como las parteras temían a Dios, importante, se negaron a obedecer la orden del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Y tú lees ahí que dice que Dios honró a ellas y su temor de Dios. Es más, aparecen los nombres de ellas, pero nunca nos dice cuál era el nombre del emperador. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, que aparece una palabra clave, y es tener temor de Dios. Como una persona que está bajo una autoridad que le dice: usted está escogida para que ayude a abortar, dice: no, porque tengo temor de Dios. Entonces, creo que hay muchos otros ejemplos, pero lo que quiero mencionar para nosotros es lo siguiente. Hablando de esto, de uno poder como pararse y ser objetor de conciencia por lo que cree. Cuando el Estado ordena lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios ordena, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Ok, mi pregunta es: tú, hasta donde yo conozco a los que estamos aquí, y hasta donde yo conozco a mucha gente en este camino, en este trasegar con el Señor, ¿tú has estado en una situación parecida a la de las parteras con el faraón? ¿A la de Daniel con el emperador? ¿A la de Pablo y Juan? ¿A las de Pedro y Juan ante las autoridades? ¿Por declarar tu fe en el Señor Jesucristo? Tú. A ti te llegó la policía, la fiscalía, todas las idas a tu casa y te dijo: tenemos una orden para que deje de hablar de Dios. ¿A ti te han caído a la casa? ¿A ti en tu trabajo te hicieron no sé, un estudio, lo que sea, y descubrieron que tú estabas haciendo proselitismo religioso y te echaron por ser proselitista religioso? O sea, ¿tú has estado en una situación así? A la gran mayoría que yo conozco aquí, no. Ni yo mismo. Que uno se las da de que, por ejemplo, en una época, que es que queríamos trabajar con los jóvenes de los colegios públicos y que no podíamos hacer proselitismo religioso y nos coartaron el derecho. Pero nos persiguieron, nos hicieron la vida de cuadritos, nos pusieron un petardo, una bomba allá en el local donde no. ¿Sí? Listo, yo estoy hablando de pronto desde nuestra comodidad aquí en esta ciudad. De pronto hay gente que en el campo, que en la selva, que los amenazó la guerrilla o los paramilitares. Bueno, pero de los que yo conozco aquí, no. O si no, al final, porfa, me corrige y yo hago la fe de ratas el próximo domingo. Pero la verdad, tú consideras que tú has estado en una posición de... Y lástima que no van a haber grupos pequeños el sábado, pero igual esta pregunta va a seguir ahí pendiente. Porque es que nos quejamos, ¿cierto? Y a veces pareciera que, no, sí, es que es tan difícil ser creyente, es que la gente se burla, es que le hacen a uno esto, es que la familia, pero la cuestión de esto es que más que luchar con Satanás y los demonios y las potestades y decir que reprendo y que el cristianismo es una lucha contra ti mismo para dejar gobernar a Cristo en tu vida, que fue lo que cantamos hoy. Tú
y yo luchamos más con sujetarnos a Cristo que a un gobierno que nos persigue porque somos creyentes. No nos persiguen. Tenemos un derecho que está establecido, tenemos libertad de culto. Y por eso mismo somos cómodos. Y por eso mismo esto es una recocha. Y esto es de, ay, pero qué pereza. Llovió toda la semana. Hoy sí está haciendo sol. Vámonos al parque con los chinos. ¿Sí? Es mucho más fácil eso. Tú y yo luchamos con dejar que Cristo sea nuestro Señor, nuestro gobernante, nuestro Rey, nuestra autoridad, más que con lo que pasa afuera. Esto es una lucha, y prueba de esto, o de lo que pasa con esto, es entender, esto que lo dijo Martin Luther King, que era un defensor de los derechos humanos, que era cristiano. Pero pues obviamente era otra época, era Estados Unidos, era la época donde ser negro pues obviamente era una carga social bravísima. Pero él dijo esto: el propósito de la vida no es ser feliz, ni tampoco obtener placer y evitar el dolor. Hasta ahí, piénsalo, deja esta partecita todavía sin leer, pero piénsalo hasta ahí. ¿Cuántas iglesias están allá afuera vendiéndole a la gente? Mira, el propósito que Dios te quiere ver es, Dios te quiere ver feliz. Dios te quiere hacer feliz. Dios te ama. Dios te quiere dar casa, carro, beca, salud, esposo, esposa, hijos felices, esposo feliz, esposa feliz, todos felices. Y uno piensa y uno dice, uy, ¿dónde es esa iglesia? Yo quiero ir allá. Y nosotros como seres humanos, mira nuestra oración. Un poquito de dolor, por favor oren por mí porque me estoy muriendo del dolor. ¿En serio? Es un dolor de muela. Yo entiendo, es una migraña, podría llegar a entenderlo, pero ¿te das cuenta? Es al pitico de dolor que aparece en nuestra vida. No, Dios, quítamelo. Yo no quiero luchar con esto, no quiero que esté. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que nosotros queremos placer. Queremos que todo lo que funcione en nuestra vida, y desde niños, desde bebés, tú te das cuenta, ¿cómo criamos a un bebé? Que no tenga dolor. ¿Por qué llora? Entonces empieza toda la lista de chequeo, ¿cierto? ¿Tiene hambre? No. ¿Tiene sueño? No. ¿Tiene frío? No. ¿Tiene esto? ¿Por qué llora el bebé? Y todo gira alrededor de que el bebé no llore, porque parece que si el bebé llora, algo estamos haciendo mal. Desde pequeños somos criados a que la vida gira alrededor de que estemos felices, de que tengamos placer y de que evitemos el dolor. ¿Esa es la vida real? Tú, ahora que tus hijos son unos adolescentes o son un poco más grandes y empiezan a descubrir que la vida no es como tú muchas veces les hiciste creer, ¿no te parece tenaz? ¿O tus nietos o tus sobrinos? Y es por esto mismo, porque nosotros queremos una vida en la que esto realmente nos dice aquí, el propósito de la vida no es ser feliz, ni obtener placer y evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Ahí no nos gusta. Porque es que, venga lo que venga, uy, no. No, a mí realmente no me gustan los problemas, ni la gente problemática. Pero cuando estamos hablando de que realmente nuestro mayor problema es que no nos estamos sujetando al Señor Jesús como nuestra autoridad. De ahí parten nuestros problemas. Por favor, no es por quien gobierna, no es por el Estado, no es que todo cambiaría si ellos hicieran, si no hicieran, si fueran,
es porque tú, siendo una nueva criatura en Jesús, aún te cuesta dejarte gobernar por el Señor Jesús, porque lo que tú y yo queremos es que nuestra vida en Él sea llevadera. Quítame este problema, quítame esta enfermedad, quítame esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que lo máximo, yo creo que lo máximo, y eso pues me encantaría también escuchar situaciones que tú vas a experimentar, es lo que dice aquí en Primera de Pedro 2, 18 al 20. Mira, criados. Y aquí entra una cuestión social que estaba pasando en la época del Señor Jesús y que estaba pasando en la época de los apóstoles y en la época de la iglesia que comenzó el Señor Jesús y hasta 1800 y péguele. Y es la esclavitud. Hoy en día, claro, de la forma como nos presentan la esclavitud, uno dice, no, es que, ¿en qué estaban pensando? Pero date cuenta cómo los mismos apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, que nos están dando la palabra de Dios, están hablando a gente que es un esclavo. ¿Sí? Y lo que dice es, criados, sométanse con todo. Entonces, de pronto, una forma de esclavitud moderna es el trabajo y tú dices, uy, eso suena como al trabajo. No te confundas, acuérdate, el trabajo no es un castigo. La primera tarea que Dios le dio a Adán, ¿se acuerdan cuál fue? Labrar el huerto. El trabajo no es un castigo. Los que se vuelven insoportables son los jefes, pero no el trabajo. Y lo que nos dice es, sujétese, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad ante Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Entonces, bien, hagamos el paréntesis acá de tu trabajo en esta semana. ¿Qué tan injusto ha sido o cómo vas en estos 4 meses del año que estás diciendo, estoy que lo mando al carajo, si no fuera porque tengo las deudas, ya hubiera renunciado? Pero te digo, este pasaje está escrito hace más de 2000 años. Esto vive en mí, lo que me dice es que soporte, pero cuando sea injusto, no porque yo soy la causa del problema. Porque dice, pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los traten, que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Es sencillo. Por lo mucho que experimentaremos en esta vida, es que de pronto, por haber abierto tu boca y decir que pues de pronto tú no te pusiste la cruz el miércoles de ceniza y todos en la oficina, y tú ibas llegando, buenas, y todos ahí y todos, máximo de pronto por eso. De pronto porque la novena navideña tú dices, no, es que en la iglesia hacemos otra novena. Otra novena. Cositas así, pero lo que está diciendo aquí es, realmente es entender que tiene que haber en nuestra vida situaciones difíciles con gente difícil. ¿Para qué? Para que podamos tener la oportunidad de mostrar a quién nos estamos sujetando y quién es nuestro Señor. Esa es la idea. Esa es la idea de esto. Y por eso es tan fácil, pues simplemente renunciar e irse. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que realmente sí nuestra lucha y nuestra realmente más
contradicción más grande es obedecer lo que dice la palabra de Dios. No lo que el gobierno nos pide. Porque ni aún en los impuestos, ¿cierto? Tú le pides al contador, bueno, espero que no, pero hay gente allá afuera que le pide al contador, bueno, no, pero ¿cómo podemos hacer? Sí, yo recibí toda esa plata, pero ¿cómo podemos hacer? Pues aquí lo que nos dice es, si te trae el sufrimiento de tener que pagar, paga. O no recibiste la plata. O si te están cobrando algo que no recibiste, pues pelea. Pero si la recibiste, ¿me hago entender? Y ahí es donde no nos gusta, es donde, o sea, si te das cuenta, es que el gobierno, es que ellos, sujétate a la autoridad y verás cómo todo va a fluir de chévere. Pero nos cuesta. Y es la autoridad primero de la palabra de Dios. Entonces, piensa en este ejemplo. La noche que el Señor Jesús fue entregado por Judas, traicionado por Judas, a él vinieron a buscarlo, ¿cierto? Un grupo de soldados y vinieron a arrestarlo. La autoridad envió a que arrestaran a Jesús. ¿Ok? Y lo que nosotros vemos en esa escena es que nos dice que uno de los apóstoles sacó una espada y le cortó la oreja al que venía como autoridad de parte de la autoridad. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Chupe, ¿quién lo manda a venirse aquí de Croac y a venir a hacer cosas que... ¿Eso le dijo? ¿O le dijo al apóstol, bien hecho, eso, así es que es, yo los quiero así, que se levanten contra la autoridad, que no se dejen, que no sean bobos, porque uno es manso, pero no menso? ¿Eso le dijo el Señor Jesús? O se hizo, bueno, pues problema de ellos, yo no sé, ¿en qué íbamos que me van a arrestar? No, él estuvo ahí presente. Y mira lo que él dice, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Mi pregunta es, ¿no? Las preguntas que uno hace cuando se pone preguntón y que gente dice, pero ¿para qué pregunta? ¿Qué hacía un apóstol con una espada? No. No, es cuando uno te pregunta, bueno, no, pero ¿qué haces tú con un encendedor? No, bueno, pero en fin. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, y le da una razón, porque todos los que tomen la espada, ¿qué? A espada perecerán. Sí, eso es como la gente criada en el campo, la gente de pueblo, algunos de ustedes lo saben. El que andaba con un machete no lo cargaba de lindo. Cuando ese señor sacaba el machete y iba a dar plano, el hombre sabía, ¿cierto? Pero asimismo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces, interesantemente, es lo siguiente. ¿Quién era ese apóstol? ¿Quién era el que andaba un poquito como con ganas de insurrecto, de no me parece, por si las moscas cargamos esto aquí, tenemos... Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Este es el apóstol Juan que da más. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y mira lo interesante, porque luego él ya había hecho esta oración, él antes había hecho esta oración. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, acabamos de leer un versículo en Primera de Pedro. Si vas a sufrir, sufre obedeciendo la ley de Dios. Sufre porque te estás sujetando a la autoridad de Dios. Sufre porque la palabra de Dios dice esto y tú dices, me cuesta, pero está bien. No me gusta lo que me está trayendo, pero lo voy a hacer. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús acá?
Y si ustedes leen el relato, ya que tienes esta semana, de pronto con el fervor de Semana Santa, él dice, ¿será que yo no le puedo pedir al Padre que envíe 2000 ángeles que me defiendan? Como para que venga usted y se las dé de héroe y corte una oreja. Entonces, creo que este principio es muy importante y es entender, no importa cuán justificado el momento para rebelarse contra la autoridad e incluso llegar a matar a alguien por causa de la situación, el Señor Jesús nunca lo aprueba. No hay nadie que esté matando gente, que haya matado gente o que vaya a matar gente en nombre de Jesús y que Él lo apruebe. ¿Entiendes? Nadie. No tiene el sello de aprobación del Señor Jesús. No hay forma en que una persona o un grupo de personas se levante contra la autoridad y el Señor Jesús esté diciendo hoy en día, bien hecho, buen siervo y fiel, mátalos a todos y pélalos a todos. No hay forma. Nuestra lucha es sujetarnos a la palabra de Dios. Esa sí es nuestra lucha. Por eso nos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y Dios ya nos mostró lo que Él como autoridad quiere que sigamos. Pero entonces tú tienes, es que no sé, es que no me parece, es que no me convence, es que... El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, que era un pastor joven, que no era judío, que era de trasfondo griego, y pues todo eso es importante porque es como esa mezcla entre ellos viniendo de una tradición judía, que el apóstol Pablo ahora dice, no se trata de judaizar nuestro cristianismo, y tú vas a encontrar allá afuera cualquier cantidad de gente cristina judaizando el cristianismo. Y uno dice, ¿y eso para qué? O sea, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y él dice, exhorto ante todo, o sea, como primero, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias solo por los de la iglesia. Que dice, por todos los hombres. Y mira esto en esa época, ¿ok? Para que lo puedas. Es como si dijera, 2 puntos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en autoridad. ¿Cuál es nuestra tarea si hemos nacido de nuevo en Jesús? Por las personas que nos gobiernan, orar por ellos. Y ojalá que si tú estás aquí y te dices, ay sí Álvaro, eso yo ya me lo sabía. Bueno, mi pregunta es, ¿oraste esta semana por ellos? ¿Sí es? ¿Lo sabes? ¿Pero lo has hecho? Y lo que nos dice es, nos da una razón cuando oramos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí entra algo interesante. Cuando estás en una crisis de vida, es que yo no sé la voluntad de Dios. Dios, si ella no es de ti, que no aparezca. Dios, si Él no es de ti, que entonces no venga. ¿No? Esas cosas que creemos que así se trata la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que pase esto, si no es la voluntad de Dios que no pase esto. No sé tú de dónde sacas eso, pero así no funciona Dios. Pero cuando tú estés ahí diciendo es que no sé, ponte a orar por las autoridades. Esa sí es la voluntad de Dios. Y eso sí agrada a Dios. ¿Muy rebuscado? ¿Te das cuenta? No, pero pues, ¿qué me voy a poner a orar por? No. Primero yo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va mi futuro? Pues aquí nos dice que realmente esto es lo que Dios nos pide delante de Él. Y Él dice, ¿qué debemos pedir?
Dios, que ellos sean buenos, que ellos sean lindos, que pues dentro de todo y todo que son tan malos y tan porquerías, pues que todas las decisiones... No, él dice aquí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, no solamente decir, Dios, por favor, pon a alguien que le hable a nuestro presidente y a los del Senado y a los políticos de Dios. Y entonces ahí sale el que dice, yo soy político y soy cristiano. Y ya les habló de Dios. Ah, no, yo no les hablo de Dios. Entonces, porque ¿sabes qué pasa si les hablan de Dios? No solamente decir yo creo en Dios, Santiago 2:19. Los demonios también creen en Dios. Y tiemblan. Por lo menos los demonios tiemblan. No solamente creer en Dios, es llegar a conocer la verdad de Dios. Cuando una persona conoce la verdad de Dios, entiende que, lo que dijo el Señor Jesús, la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿De pastores que les lavan los cerebros a los cristianos en las iglesias? No, libres de tu pecado para que ahora escojas sujetarte al Señor Jesús como tu Señor. Es sencillo. Y esa va a ser otra charla, no sé si este año, pero va a ser. Doy la pincelada. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, piensan en que es que Dios nos creó con libre albedrío? ¿En serio? ¿O tú le sirves y eres esclavo de tu pecado y te sujetas a tu pecado y tu carne? ¿O tú eres libre en Jesús para servir al Señor Jesús y sujetarte al Señor Jesús? Mi pregunta es, ¿eres libre? Como el mundo nos dice que tenemos libre albedrío. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El propósito de vivir una vida que podamos vivir quieta y reposadamente no es porque no hayan problemas, es porque la gente tiene conocimiento de Dios y de la verdad de Dios y se sujeta a Dios. ¿Tú en serio crees que una persona que cree que está por encima de la ley nuestra se quiere sujetar a Dios? No. Va a manipular. Pero cuando una persona se estrella con lo que dice la palabra de Dios, no le va a gustar nada. Te animo a ponerte en pie. ¿Y tú qué pensabas? Que sí nos podemos revelar, porque pues, pero date cuenta, realmente el punto aquí es que nos dice, oremos, oremos. Y cuando uno ora por otra persona, realmente, y pues yo he dicho esto varias veces, entonces para ustedes que lo van a escuchar por primera vez o que están viniendo a nuestra iglesia, si te das cuenta es, cuando a mí me piden, es que ora porque tiene tal enfermedad y estamos pidiéndole a Dios que la sane o que lo sane. Si tengo la suficiente confianza para que resista la verdad, le voy a decir, no, yo no voy a orar por eso. Y no me da pena. No voy a orar por eso. Yo voy a orar que Dios use esa circunstancia para que él o ella o su familia llegue al conocimiento de la verdad de Dios. Si Dios tiene que ser un cáncer y la muerte de una persona para que su familia conozca de Dios, vale la pena. Y no nos gusta, ¿sí te das cuenta? Es la revelada autoridad, es la autoridad revelada de Dios. Pero nos gusta que afuera nos digan, sí, vamos a orar por ella y en el nombre de Jesús se tiene que levantar y entre... Mira, hay videos de esto. Hay un señor,
Bueno, en el mundillo cristiano le llaman adorador al que canta, ¿sí? Entonces el resto somos espectadores, porque pues Él es el único adorador. En esta iglesia no lo creemos así. En esta iglesia todos somos llamados a ser adoradores, con base en la palabra de Dios. Y a este señor le dio cáncer. Y a este señor se lo pasearon de iglesia, o sea, era el show, ¿no? Eso parecía un circo. De iglesia en iglesia, de servicio en servicio, y se paraban allá, y eso como que cada vez llegaba más gente. Declaramos, y en el nombre de Jesús eres sano, y tú te vas a levantar porque Dios te ha escogido para que hagas y deshagas. Y el man ahí ya en uno de los últimos videos, el man está ahí, bueno, está bien, ya está llevado. Y es interesante porque se murió. Entonces yo digo, ¿en serio el punto era que él fuera sano? Porque simplemente gente dijo que él tenía que ser sano. ¿O era lo que Dios estaba obrando en él como una prueba para que gente pudiera conocer la verdad de Dios a través de la prueba de él y conocer más a Dios? ¿Te das cuenta? Son cosas totalmente diferentes. Cuando le pedimos a Dios que nuestras autoridades lo conozcan, empiezas a dimensionar lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Sabes qué le estamos pidiendo a Dios? Pruebas. Y eso, vuelvo y te lo pongo, no nos gusta. Ay, no, déjenlo quietico. Si estamos así, está bien. No alboroten nada, dejen quietico todo para que vivamos tranquilamente y felices y la economía esté bien. ¿Ves por qué no oramos por nuestras autoridades? Porque si realmente le pidiéramos a Dios que ellos llegaran al punto de conocerlo, esto se tiene que patas arribear más de lo que estamos viendo. Más. Y no nos gusta. Nuestra carne no lo quiere. Pero ya sabes, y ya sabemos. Esto es lo que Dios nos pide. Orar por nuestras autoridades. Y entonces acá refuerza el nombre de esta serie. Porque no es el gobierno el que salva. No es una filosofía humana la que salva. No es un político el que salva. No es un partido el que salva. Mira lo que dice aquí. Ahí mismo en 1 Timoteo 2 del 1 al 4, donde nos dice que es para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Da una razón el apóstol Pablo. ¿Por qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. No es el Estado, no es la política. No son los políticos. No es una fundación, ni siquiera cristiana. El único mediador entre nosotros y Dios se llama Jesucristo, hombre que murió en la cruz. ¿Sí ves? Si tú dejas de lado lo que implica esto en tu vida, tú piensas que tienes que orar por otras cosas, por las personas. No, venir al conocimiento de Jesús y de la verdad es que puedan entender que el único mediador entre ellos y Dios es Jesús. No tú, ni yo, ni una iglesia. Jesús, el único Salvador, el único Rey, el único Señor, la única autoridad. Vamos a orar. Tal vez tú eres nuestro invitado, vas a ver esto por YouTube o tal vez estás acá. Yo te quiero animar. ¿Tú ya rendiste tu vida al Señor Jesús como tu Señor? Él te está diciendo hoy que te está dando la oportunidad de entender que no hay nada en este mundo que tú puedas buscar, tener, obtener, fabricar, creer, aparte de Él, que te pueda llevar a Él y a Dios el Padre. Nada. Y hoy tú estás acá escuchando esto
Y es con el propósito de que entiendas de que Él quiere que tú lo conozcas y que Él sepa por qué Él debe ser tu Señor. Y porque todo lo demás en tu vida no es tu Señor. Y si esa es tu intención, nosotros tenemos personas que te pueden mostrar cómo hacerlo. Nos puedes preguntar al final del servicio. O si tú vas a ver esto por YouTube, le puedes pedir a la persona que te invitó. Pero queremos que tú entiendas que este es el punto. ¿Es Jesús tu Señor o no lo es? Y segundo, para nosotros, iglesia, tú y yo cantamos una serie de canciones que nos dicen que Jesús es el Rey, que Jesús es poderoso, que es majestuoso, que está sentado en su trono. Tú vives cada día declarando que Él es tu Señor. Al igual que el apóstol Pedro y que el apóstol Juan, tú has tenido que decir, es que a mí no me pueden callar de hablar de Él. Yo tengo que seguir contándole a las personas. O tú te has acomodado tanto en este mundo que tu Señor ahora parece ser cualquier otra cosa, como vimos el mes pasado, un ídolo, y no el Señor Jesús. Es de eso que se trata. Si tu corazón no está rendido a Jesús, tu boca no va a hablar de Jesús. Recuérdalo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús no es tu Señor, las palabras no van a mostrar que Él es tu Señor, y mucho menos las acciones. Señor Jesús, gracias por recordarnos hoy que eres el único mediador, que no es la religión, que no es una iglesia, que no es ninguno de nosotros el que salva, que no es el Estado, que no es el gobierno, que no es la política, que no hay ninguna persona en este mundo, Padre, a quien tú aceptes, como lo hiciste al enviar a tu Hijo a morir en la cruz, como la única persona que pudo satisfacer la ira tuya por el pecado nuestro. Y te adoro y te doy gracias por eso, Señor, y te ruego que en esta semana que podemos tener un tiempo de descanso y de pronto de pensar más en lo que significa y en lo que vemos que este mundo hace de esta semana, podamos ser dirigidos por tu Espíritu a rendirnos a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. En tu precioso nombre, amén.